Hola, buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Estoy muy contenta porque tenemos la primera conferencia de este ciclo que se está organizando como una colaboración entre la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y bueno, el Seminario de Estudios sobre regionales sobre no, sí, regionales sobre la península de Yucatán, pues la Red Iberoamericana de Historiadores y bueno, el Colegio Michoacán, en donde es la sede de este seminario. Quiero agradecer mucho a la doctora Ana Cervera, presidenta de la MEC, quien quien ha organizado este ciclo y que el día de hoy nos hará el favor de moderar esta mesa. También agradezco a la doctora Ivette, quien ha aceptado amablemente compartir su investigación con nosotros. Y bueno, aprovecho también para extender el agradecimiento a las colegas que estarán presentando sus trabajos en las próximas semanas en los distintos eventos que hemos preparado como parte de este ciclo. La doctora Ana Cervera, ya les comenté, es la presidenta de la AMEC. Además, bueno, es una destacada investigadora y también es miembro fundador del seminario. Entonces, le doy la palabra para que nos haga el favor de presentar a nuestra invitada y modere la mesa. Bienvenidas a ambas y muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo, por esta invitación. Muchísimas gracias por la iniciativa que ha tenido la Red Iberoamericana de Historiadoras, que nos puso un poquito a repensarnos en la lógica de cómo las mujeres están leyendo, releyendo y actuando desde el Caribe. Y nos dimos cuenta de que aunque no es desde un inicio, no fue desde un inicio una intención pensada en el género, o sea, con una fuerte tendencia de equilibrio de género, lo cierto es que la MEC resultó ser una asociación muy femenina desde el principio. Desde sus fundadoras, desde sus presidentas, y sobre todo desde las investigadoras que han trabajado y formado parte no solo de sus escenarios fundamentales, sino desde donde se sigue reflexionando, ¿no? Y pues bueno, siempre jugábamos un poco y hacíamos un poco broma con respecto a que la asociación pues siempre había estado en manos femeninas, ¿no? En este proceso. Y hoy pues hacemos una reflexión que si bien no tiene que ver propiamente desde el género como categoría, sí nos permite reflexionar sobre la labor historiográfica y desde diferentes áreas que están haciendo las investigadoras vinculadas al espacio Caribe. Y recientemente tuvimos la oportunidad de estar en Campeche, donde la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe tuvo su congreso bienal este año, y tuvimos la oportunidad de escuchar el trabajo que están justamente realizando desde la Universidad Autónoma de Campeche, y de ahí que estemos inaugurando con el trabajo de la doctora García Sandoval en justamente con el título Campeche, el imaginario que segrega, ¿no? Entonces, la doctora García Sandoval se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Campeche, adscrita al Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, el cual dirige actualmente. Colabora como docente en la licenciatura en Historia y en la maestría y doctorado interinstitucionales en Derechos Humanos. Es coordinadora del ICOMOS Campeche. Sus líneas de investigación giran alrededor de la representación de Mérida y Campeche en los siglos XIX y XX, así como sobre el usufructo y conservación de la zona patrimonial de la ciudad de Campeche. En los últimos años ha diversificado sus intereses hacia la conformación del paisaje y el territorio. Coordinó los libros Suceso e Imaginarios, Campeche, una ciudad en la península. Participó en la coordinación de los libros Puertos y Comercios en el Golfo de México, siglo XIX, y Las Haciendas en Campeche, siglo XIX. Ha publicado diversos capítulos de libros sobre la zona patrimonial de la ciudad de Campeche. Participa en el Seminario de Historia Urbana, así como en la Red y el Seminario Permanente de Atarraya, Historia Social y Política Iberoamericana, ambos con sede en el Instituto Mora. Bienvenida, Ivette, es un gusto de nuevo tenerte con nosotros. Muchas gracias
a Ana y a la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, a quien considero casi una segunda institución de casa, ¿no? Desde luego a la Red Iberoamericana de Historiadoras, al Seminario de Estudios Regionales de la Península de Yucatán, al Colegio de Michoacán y a la Universidad de Sonora por esta invitación. Es un verdadero gusto y placer poder compartir este trabajo con ustedes. Pues no sé si ya comienzo. Sí, muy bien. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación que no sé si ustedes ven. Bueno, ¿ven? ¿La ven? ¿No? Todavía no. Ajá, está cargado. Ahí está. Ahí está. Bueno, antes de iniciar, es importante mencionar que esta es parte de un proyecto de investigación y una línea que desarrollo, muchos de ustedes lo han visto muchas veces con la maestra Aidamine Casanova Rosado, y a ella pertenecen algunas de las imágenes y también, desde luego, los datos, los análisis sobre los datos demográficos, los planos sobre el terreno y todo el manejo geoestadístico que voy a compartir con ustedes en unos momentos, ¿no? Campeche, el imaginario que segrega. Creo que vale la pena aquí hacer algunas aclaraciones. Primero, no estamos hablando de un complot de alguien que forzosamente quiere segregar, ni tampoco de una satanización del turismo ni su vertiente económica. Lo que pretendo y pretendemos cuando trabajamos en conjunto es poner sobre la mesa de discusiones un problema y sobre todo visibilizar que existen otras posibilidades para las actividades económicas en general y para las zonas patrimoniales en particular. Perdón. Bueno, ¿cuál es nuestro planteamiento de partida? Hay varios y creo que vale la pena separarlos. Pongo un contexto general. En 1999, la ciudad de Campeche obtuvo por el centro histórico y sus barrios tradicionales el nombramiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por su valor como conjunto. Esto significó un parteaguas en la forma de percibir la ciudad y ha desencadenado en los últimos, pues ya casi 40 años, una serie de medidas, de políticas públicas y sobre todo de percepciones vinculadas a lo que significa el patrimonio y lo que significa esta zona para sus habitantes. Y es sobre este punto sobre el que queremos conversar, ¿no? Otra aclaración que creo que es importante, aunque ya muchos de ustedes lo saben, vale la pena insistir en eso porque finalmente sigue siendo un término confuso. ¿Qué es el imaginario? ¿Qué significa el imaginario? Bueno, por imaginario entendemos no una fantasía ni algo que sea falso. Por el contrario, estamos pensando que la realidad, la mayoría de nosotros, nos la explicamos a partir de imágenes. Por poner ejemplos muy simples, cuando decimos casa, pues estamos pensando en una imagen. Si digo playa, pensamos una imagen, ¿no? Y cómo las características de esta imagen es lo que nosotros consideramos el imaginario colectivo. Pero vamos un paso más allá. Creemos que nos comportamos, o esta propuesta piensa que nos comportamos, tomamos decisiones e incluso se construye una parte del Estado y de la política pública
a partir de los imaginarios que consideramos preponderantes. Y estos imaginarios, como su nombre lo indica, pues se construyen a partir de imágenes, no en una línea de causa y efecto, sino en una serie de herramientas y de elementos que están en la sociedad y que terminan por dar forma a imágenes específicas. En este caso vamos a hablar de la imagen que sobre el patrimonio, sobre el recinto patrimonial se ha construido sobre la ciudad de Campeche. Y lo vamos a hacer porque partimos de uno de los problemas que en el mundo están causando una gran controversia, cuando no batallas campales abiertas, que es la gentrificación y casi la incautación de las ciudades, en particular históricas, en beneficio del turismo. Y también queremos incidir un poco más allá y poner sobre la mesa un planteamiento importante. Estas imágenes publicitarias que nos muestran los influencers de viajes generan una idea, un parámetro de políticas públicas, es decir, estas imágenes terminan convirtiéndose en ejes a seguir, terminan dando forma a la política pública y están desde luego, terminan diciendo cómo deben ser habitadas o aprovechadas las ciudades y las zonas patrimoniales, e incluso generan, aunque no sea su intención, patrones de exclusión, conflicto, segregación e incluso expulsión de quienes habitan estos espacios. Voy a hablar de Campeche, pero es un proceso que se repite a lo largo, pues por lo menos del mundo occidental, y que está agudizándose cada vez más debido a la masificación del turismo. Entonces, las causas por las que ciertas zonas de una ciudad segregan o expulsan a sus habitantes, bueno, suelen ser variadas y tienen diferentes explicaciones sociales. Sin embargo, exclusivamente me ocuparé aquí de aquellas relacionadas con el turismo y con la explotación de aquello que se considera patrimonio histórico. Primero, porque como ya expliqué, porque se trata de un fenómeno que está ocasionando, sobre todo en ciudades que llevan muchos años con este tipo de turismo, enfrentamientos, grandes descontentos por la desigualdad a la que han dado pie. Y en segundo lugar, porque está inmerso una forma de concebir el patrimonio, no en los términos que la UNESCO buscaba, porque esto es como un efecto secundario del nombramiento de patrimonio, un efecto secundario y que nadie buscó ni previó tampoco, ¿no? Pero que parte de la idea, pues completamente capitalista y liberal, de explotar un bien común para que sea un motor económico. Y que además, en principio, por este motor económico y en búsqueda de este bien común, pues debiéramos sacrificarnos todos, los habitantes de la ciudad en su conjunto y los habitantes en particular de las zonas patrimoniales específicamente, ¿no? También hay una idea, y me voy a ocupar de ella en un momento, que es que el turismo es una industria inocua. En los 70s se llamaba la industria sin chimeneas, pero pues esta es una percepción que ya se ha demostrado que es bastante falsa. En realidad se trata de una actividad que puede ser altamente destructiva y que demanda una gran cantidad de recursos, no solo humanos, no solo de servicios y de personas, sino también de servicios urbanos
y de recursos que empiezan a ser de difícil acceso, como el agua, comunicaciones, redes cada vez más, internet, etcétera. En este sentido, y dado que estos son los dos grandes temas de esta charla, voy a dividir la exposición en dos partes, ¿no? Primero hablaré del turismo, pensando un poco en el proceso histórico del turismo, el nacimiento del turismo y su desarrollo histórico, pero también en cómo se va convirtiendo en un sueño, en una aspiración para la ciudad de Campeche en específico. Y lo que pretendo con este pequeño, digamos, este pequeño recorrido a través del turismo, pues es mostrar algo que podemos dar por descontado, pero que pocas veces se menciona. El turismo, sobre todo el turismo de masas, pero después vamos a ver, bueno, desde mi perspectiva, que en realidad desde sus inicios, tiene una necesidad de homogenizar, de desnaturalizar, o más bien de aculturizar los espacios en los que se desarrolla, ¿no? Devolver los espacios asépticos iguales unos a otros, y también de transmutar los paisajes en eso que los antropólogos y los sociólogos han llamado los no lugares, porque terminan vaciando de contenido hasta convertirlos simplemente en escenarios de una selfie, del TikTok, de la escenografía para una foto. Una foto que de preferencia debe ser original, irreverente, icónica y tan única como los otros millones de fotos que se tomarán en el mismo lugar, haciendo prácticamente las mismas poses y que serán difundidas por la diversidad de redes sociales. Ha llegado, digamos, a casos que fueron hace algunos años, los más jóvenes seguramente no lo recuerdan, pero ha llegado, como hemos visto en los últimos días, a gente que destruye las obras, por ejemplo, en los museos, como el caso de una pintura y de una famosa escultura, destruidas en la búsqueda de la selfie. Y aquí he puesto una imagen de un caso que fue famoso, que son estas selfies y estas fotografías tomadas en lugares como los campos de concentración, ¿no? Y en particular, pues he puesto este icono de las fotografías donde parece ser ahora una obligación tomarse una foto, que son las letras, ¿no? Y entonces estas letras, que nos pueden parecer más o menos bonitas, han invadido prácticamente hasta la comunidad más remota que ustedes se puedan imaginar. Y a mí me llaman particularmente la atención, porque al principio me parecían inexplicables. Es decir, yo decía, bueno, ¿qué, la gente no sabe dónde está? ¿Acaso este lugar no tiene nada que lo identifique, nada que sea particular, que necesitan ponernos su nombre para que lo recordemos? En fin, a mí me sigue pareciendo una cosa sin sentido, pero me parece que explica muy bien esta idea de que lo que importa no es el lugar, no son sus características, sino es que la foto o la publicidad responda a los parámetros establecidos, que las imágenes respondan al imaginario y que el lugar se reproduzca a sí mismo en esas características. Y cuando digo que el turismo es aséptico y que nos empuja a homogenizar, ¿por qué? Porque darnos gusto a todos, como cualquier lugar de comida rápida sabe, implica que todo sea siempre igual.
¿Y por qué? En un sentido más filosófico, porque la diferencia nos inquieta, nos estresa y preferimos estar en paz. Y por esto mismo yo les he traído estas imágenes, que ninguna es de Campeche, por cierto que voy a usar pocas imágenes de Campeche, pero que para mostrar lo que les digo, las primeras dos imágenes corresponden a la ciudad de Puebla, las imágenes del centro corresponden a la ciudad de Mérida, bueno, a casas en la ciudad de Mérida, específicamente a casas que se usan para alojamiento, y la tercera corresponde a la ciudad de Zacatecas. Como ustedes pueden ver, incluso yo les pude haber dicho que eran la misma casa y no hubiera habido muchísima diferencia entre unas y otras, ¿no? Estamos hablando entonces de esta necesidad de brindar unos servicios homogenizados al turismo, al visitante en general, pero que pues termina por desdibujar las personalidades de los lugares y las características que le dan sentido, incluso aquello que se pretendía vender en primer lugar, que era la idea de estar inmerso en la cultura del lugar que visitábamos. En realidad ahora pues estamos inmersos en la cultura del hospedaje temporal, ¿no? Aquí les muestro otras casas, porque son todas de hospedaje temporal, y también las primeras dos imágenes, estas dos, corresponden a Tlacotalpan. La de aquí abajo corresponde a París, la de la esquina de la cama con la colcha azul corresponde a Oporto, y la de abajo de los dos sofás pues corresponde a Valencia, ¿no? Esto, bueno, para ir mostrando cómo esta necesidad de homogenizar pues va extendiéndose a lo largo del mundo. Y muchos van a decir, bueno, pero esto que tiene, ¿dónde está el problema con esto? ¿Dónde está el problema? Bueno, primero, aquí ya no estamos hablando de que esta sea la expresión material de una comunidad ni de unas relaciones sociales, sino estamos hablando de unos criterios y unos cánones internacionales para cumplir, cosa que ya hacían los hoteles desde el siglo pasado, bueno, del siglo antepasado en realidad. Pero por otra parte, y esto lo voy a repetir a lo largo de esta exposición, estas reconstrucciones de lugares históricos tan acabados y tan perfectos y tan disfrutables, porque debemos ser honestos, ¿no? Terminan creando una imagen de habitabilidad que no existe. Lo expongo. Cuando nosotros acudimos a un hotel, sabemos que estamos frente a un negocio, frente a una inversión que lo que espera es recuperar aquello que se ha invertido e incluso generar cierta ganancia. Y entonces, bueno, nadie pretende que su casa se parezca a un hotel, porque sabemos que el hotel, por decirlo de alguna forma, es un artificio cultural, ¿no? Sin embargo, estos lugares de hospedaje temporal en casas nos van construyendo una imagen como si las casas debieran ser así, sobre si la condición para habitar un recinto histórico fuera que estuviera en esas condiciones, que habitáramos de esa manera y que reconstruyéramos solo de esa forma. Y como cualquiera de nosotros sabe, pues habitar un hotel es complicado, habitar uno de estos lugares también lo es, porque estamos frente a inversiones válidas, no las estamos condenando, pero que se hacen con el fin de generar un cierto beneficio económico y no del uso y disfrute del espacio por una persona, una familia o una comunidad que ha decidido disfrutar el espacio y las formas de relacionarse. Hablaré más tarde de lo que implica
esto para el tejido social y desde luego para la conformación urbana. Quiero ahora hablar un poco del turismo en líneas generales, de lo que significa como proceso histórico y por qué yo voy a mostrarles a ustedes unas imágenes de Campeche en 1950, que es cuando considero que cobra fuerza y se instala ya casi que de manera definitiva, ya va a cumplir casi 75 años, la idea de que el turismo es el motor que puede mover a Campeche. Pero quiero empezar por darles algunos datos generales del turismo que quizás la mayoría de ustedes ya conozcan, ¿no? El antepasado del turismo, pues es esto que en Europa se llamaba el Grand Tour, que empezó desde los siglos XVI y XVII y que hacían algunos hijos de las familias más adineradas por Europa, porque se consideraba que eso generaba enseñanzas y que pues los volvía más receptivos a la diferencia y les enseñaba cosas. Hasta hoy existe, por ejemplo, la frase, los viajes ilustran, ¿no? Bueno, que es una reminiscencia de esta época. En el siglo XIX, desde luego, todos aquí he puesto unos viajeros. En el siglo XIX, pues son famosos los viajeros, no los turistas, los viajeros, que tienen, van escribiendo diarios de viaje, no con un afán de decirnos dónde hospedarnos, sino describiendo sobre todo esos países que eran exóticos y demás, y un mundo distinto. La mayoría van a pertenecer a sociedades geográficas o históricas, y otros pues van a ser francamente pues espías, ¿no? Pero, digamos, esto viene del siglo XIX. Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XIX, con la industrialización del capitalismo, empieza a haber una serie de cambios y empieza a haber una serie de servicios que no existían. Empiezan a surgir las agencias de viaje, es decir, las personas que se dedican a organizar viajes para otros, y las guías de viaje, que al principio pues eran impresas, los que ya tenemos algunos años, incluso todavía usamos esos recursos, que decían dónde uno se podía hospedar y qué actividades podía realizar en determinada ciudad. Y esto es gracias a la idea del tiempo libre, es decir, con la industrialización surge la idea del tiempo libre. Y lo que me interesa aquí mostrar es cómo esta idea desde el Grand Tour, que viene de clases adineradas y acomodadas, la idea del viajero, que también viene de la idea de clases ilustradas con cierta cultura y cierta posición social, empalma perfectamente con la idea del tiempo libre. Porque ¿quiénes tienen tiempo libre? Recordemos que la industrialización tiene jornadas de trabajo de 16 horas, cuando menos, que tiene salarios verdaderamente pues de hambre, y que ¿quién entonces tiene tiempo libre? Aquellos que pertenecen a una clase económica y social más alta, con los suficientes recursos como para poder dedicar varios días del año a viajar, ¿no? Recuerden que cuando empieza la industrialización, y avanza la industrialización, la idea de las vacaciones obligatorias era pues, impensable, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden hacer esto? Aquellos que disponen de los recursos económicos suficientes como para no trabajar y desplazarse por el mundo, ¿no? O por lo menos por los países vecinos. Y en 1950, ocurre un fenómeno que viene desde luego con la modernidad y con la industrialización, que es
la aviación, pues una cierta masificación de la aviación, aunque, es decir, la aviación comercial, la idea de que hay compañías de aviones que se dedican a llevar gente de un lugar a otro. Claro, están los viajes de negocios, pero ya desde entonces la idea de quienes pueden viajar en avión, ir de un lugar a otro y entonces pueden recorrer el mundo con mucha mayor facilidad. Y también esto responde a una clase económica específica con un prestigio social importante. Y incluso se acuña un término para este tipo de personas que pueden viajar por el mundo en avión y que se va a usar a lo largo de los 70s, de los 80s y que más o menos va a desaparecer a finales de los 90, que es el jet set, ¿no? La idea de este grupo exclusivo que puede viajar alrededor del mundo, pero que no viaja, no es un turismo de aventuras, es un turismo de disfrute y es el surgimiento de algunos polos turísticos. El más famoso en México fue desde luego Acapulco, que se volvió un lugar concurrido por el jet set. Y aquí quiero enlazar con lo que había dicho anteriormente. Este jet set, que no es un turismo de aventuras, que es un turismo de gente con muchos recursos económicos y con alto prestigio social, de famosos, de artistas, en fin, es un turismo que demanda servicios y comodidades ahí a donde vaya. Por eso vamos a ver que los lugares del turismo del jet set se parecen unos a otros y que uno de los primeros sitios empiezan a ser lo que hoy conocemos como destinos de sol y playa, ¿no? Es una idea pues bastante hedonista con respecto al viaje y que hoy en día pues se siguen replicando y que por ello vemos que pues se parecen tanto los hoteles de sol y playa de diferentes lugares. Pero aquí lo que quiero dejar sentado es que la idea de viajar, la idea de ser turista, se convierte, por un lado, en un elemento de prestigio social, de prestigio económico, algo que la gente bonita hace, y por otro lado, se convierte en una promesa, no siempre cumplida, pero en una promesa de derrama económica para aquellas ciudades que se conviertan en destinos turísticos. Y entonces, esta idea de aprovechar lo que tenemos empieza a tomar cada vez mayor fuerza y entra en conflicto con lo que la UNESCO considera que es el patrimonio cultural, ¿no? Que, como les pongo aquí un par de citas, considera que es el resultado de las relaciones sociales y culturales de una cierta comunidad, pero que además lo más importante es que deben ser protegidas y cuidadas para ser legadas a las generaciones futuras. Esto que en los derechos humanos emergentes se conoce así, los derechos de las generaciones futuras. O sea, la idea de que nosotros somos no los propietarios, sino los guardianes del patrimonio y que nuestra obligación es cuidarlo para legarlo a las generaciones futuras. Esto, desde luego, entra en conflicto con la idea de un bien, de un recurso, de la ciudad mercancía que puede ser explotada para generar desarrollo económico. Desde luego, yo no estoy diciendo que estén peleados, pero requieren de un enfoque distinto, requiere de la idea de si podemos gestionarlo para que quienes lo habitan se vean beneficiados económicamente, pero desde el objetivo de que esto nos permita legárselo a las futuras generaciones. Es decir, que el tejido social, cultural,
que la comunidad permanezca en el tiempo y no que sea rota y sustituida por otro tipo de habitantes que no necesariamente formarán comunidad. Y bueno, vamos a hablar de Campeche específicamente, ¿no? En 1952, por un decreto presidencial, se hicieron los planos reguladores de todas las ciudades capitales del país y a cargo del arquitecto García Ramos, un famoso urbanista de la época, y se hizo el de Campeche. Como ustedes pueden ver, esta es la ciudad. Cuando hablamos de un plano regulador, estamos hablando de lo que esperamos que ocurra con la ciudad en el futuro, de regular el crecimiento y hacia dónde va a crecer y qué vamos a hacer. Como ustedes pueden ver, aquí está perfectamente delimitado el recinto intramuros y aquí se encuentran los barrios tradicionales que prácticamente no son tocados por este plano regulador. Sin embargo, a excepción de Santana, claro. Sin embargo, ya se plantea aquí una incursión sobre el mar, ¿no? Esto que aparece punteado no existía, es la propuesta de García Ramos para el relleno al mar, y este eje que es más adelante se va a convertir en una de las avenidas más importantes que se va a retomar en otros planteamientos de la ciudad. Bueno, al mismo tiempo que se hace este plano, ¿no? Surge bajo el gobierno de Trueba Urbina la idea del Campeche Nuevo. ¿Y por qué necesitábamos un Campeche nuevo? ¿Acaso el Campeche antiguo ya no nos servía? Bueno, aquí es importante tomar en consideración el proceso histórico de la ciudad de Campeche. A lo largo del siglo XIX, es decir, desde el surgimiento de los otros puertos como Cizal, como el Carmen y todavía con mayor fuerza después de la independencia, la ciudad de Campeche entró en una crisis prolongada que abarcó prácticamente todo el siglo XIX y se extendió hasta la primera mitad del XX, cosa que podemos constatar en el casi nulo crecimiento poblacional y en cómo los grupos que habitan los espacios se mantienen ahí, no hay tanta movilidad. Lo que sí tenemos es abandono de la ciudad, ¿no? Los grupos económicamente más importantes, muchos se van y algunos, si no se va la familia completa, sí mandan a sus hijos fuera de la ciudad. Y entonces, en este contexto, bueno, necesitamos un Campeche nuevo porque la ciudad debe ser refundada, reimpulsada y buscarle nuevas actividades económicas. Y este va a ser el lema de Trueba Urbina y va a dar nombre del gobernador Trueba Urbina, y va a dar nombre a esta revista que se llamó El Campeche Nuevo y que, como ustedes pueden ver en su portada, pues hace alusión a lo que se va a ganar al mar y lo que se va a edificar en esta construcción sobre el mar, ¿no? Yo quiero detenerme aquí, hablando de imágenes, en lo que muestra la revista. Esto que vemos, pues, es el frontispicio de la revista, que aparecía en cada número, que dice Campeche, ¿no? Y vemos aquí una palmera, aquí está el mar, por si, no sé si se ve con claridad, pero lo más importante que quiero que ustedes vean son esta serie de edificios que aparecen atrás del nombre y que pues parecieran todos hoteles, edificios de varios pisos, departamentos, etcétera. Esta es la ciudad que se espera que surja del relleno sanitario, ¿no? Es esta la apuesta que se está haciendo y a donde se espera que nos conduzca el progreso. Y bueno, esta es la parte del relleno, donde van a edificarse todos esos elementos. Y ya en este momento, pero que también es para todo el país, se empieza a apostar
por el turismo y se empiezan a crear una ciudad para el turismo. Y en este sentido es que apostando a que Campeche tiene todos los elementos para convertirse en un atractivo turístico y ser visitada por turistas nacionales e internacionales, entre otras medidas, se reconstruye la puerta de tierra, ¿no? La puerta de mar, como ustedes pueden ver, aquí está el mar, como un atractivo turístico. La puerta había sido derribada unas décadas atrás. Y bueno, se vuelve a hacer para que los turistas puedan recrear la ciudad amurallada. Y se crean otras cosas. Por ejemplo, se impulsa la creación de hoteles, como este hotel que todavía existe, en un estilo completamente art deco, para ofrecer estos servicios que los turistas pues merecen. Y otra cosa que se crea, pero que también tiene que ver con el proceso nacional y la refundación del Estado revolucionario, el milagro mexicano y demás, son la definición del traje, de lo que en ese momento se llamó traje folclórico, ¿no? Se crea para todos los estados y desde luego también el de Campeche adquiere las características que más o menos, con algunas variantes, va a conservar hasta hoy. Pero empezamos a ver la idea de la folclorización, ¿no? La idea de lo exótico, lo propio como algo que puede resultar exótico para el visitante y que debe ser congelado en el tiempo para que pueda ser visto de esta manera y tener interés para quienes nos visitan, ¿no? Luego, aquí les muestro este detalle, tanto del traje, que bueno, ahora se ha estilizado mucho más porque ha sufrido un proceso que tiene que ver con la identidad y demás, pero me interesa mostrarles en contraste esta imagen, que lo que hace es sintetizar lo que se consideran los atractivos más importantes y fundamentales de Campeche. Como pueden ustedes ver, está el baluarte, o sea, uno de los baluartes, aquí está el otro, ¿no? O sea, la muralla como un elemento que puede resultar interesante y llamativo para los visitantes. Aquí está Esná, la Alameda, la Catedral y desde luego, esta sí, la Puerta de Tierra, ¿no? De nuevo, evocando la idea de Campeche como una ciudad histórica, como una ciudad antigua y como una ciudad donde tuvieron lugar no solo eventos históricos, sino eventos de aventura. Y aunque no voy a tocar ese tema en esta charla, viene aparejado con la idea del pirata como el elemento que demuestra que esta era una ciudad rica e importante, ¿no? Es decir, esta ciudad en esta ciudad había piratas porque era una ciudad rica que merecía la pena ser saqueada. No vamos a hablar ahora de esto y cómo se construyó, pues viene más o menos del siglo XIX. Pero lo que sí quiero es poner aquí sobre la mesa la permanencia de estas imágenes de atractivo turístico que vemos hasta hoy como elementos fundamentales de la ciudad, ¿no? Y bueno, esto unos años después es el plano, ahora ya en 1962, del arquitecto Álvarez Ordóñez para la ciudad de Campeche. Es el nuevo plano regulador, el nuevo director urbano, y con mantiene el planteamiento de ganarle terrenos al mar, pero tiene algunos cambios de los que tampoco nos vamos a ocupar ahora.
Quiero, en cambio, mostrarles estas imágenes de el antes y el después de rescate de fachadas y sobre todo de antes de que se pensara que las fachadas debían y merecían ser rescatadas, ¿no? Y este rescate de fachadas, pues, se dio en búsqueda o ya pensando con miras a conseguir el nombramiento como patrimonio cultural de la humanidad. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? En 1999 se obtuvo el nombramiento gracias al expediente, y aunque el nombramiento habla de sus características de edificación y culturales, y el tejido social que se ha tejido alrededor de ella, en realidad se tomó como si la declaratoria solo implicara a los edificios y de los edificios solo a la fachada, ¿no? Y a partir de ahí se han dado una serie de políticas públicas a lo largo de los últimos 30 años, ya casi 40, que han ido desde ofrecer servicios en el centro histórico y los barrios tradicionales, en convertirlos en un atractivo turístico, cultural. Se maneja un poco esta idea del turismo cultural que no termina de definirse bien a bien de qué estamos hablando, o de qué se trata esta idea del turismo cultural, pero por ejemplo, en algún momento, aproximadamente a finales de los 90, se hablaba de la ciudad museo, ¿no? Entonces, la idea de conservar esta ciudad como encapsulada en el tiempo y que pudiera ser visitada como una enorme escenografía para disfrute de los turistas, perdón. Esta idea, desde luego, que va en la idea del usufructo del patrimonio como un recurso económico y su explotación en ese sentido. Se hicieron algunas políticas, el intento de peatonalizar alguna vialidad, pero que terminó convirtiéndose en una propuesta de uso recreativo y con equipamiento de servicios, sobre todo de bares y restaurantes en la vía pública, y en una constante y permanente lucha de las autoridades contra los vendedores ambulantes que, desde luego, ante la presencia de personas y ante esta propia propuesta de explotación económica, pues consideran que es válido que ellos también formen parte de esta derrama económica, ¿no? Entonces, tenemos estos espacios que van poco a poco enajenando y volviendo la habitabilidad de las zonas en elementos cada vez más complicados. Tenemos también una estetización e idealización de un pasado que no se sabe muy bien dónde está, ni de cuál se trata, pero que sí se refleja en la forma en la que se intervienen los edificios históricos, a diferencia de cómo se habían mantenido hasta la década de los 90. No estamos diciendo que sea mejor o peor, simplemente que se crea una imagen mucho más idealizada, más estetizada y con características que pudieran parecer más interesantes o más atractivas para el visitante, ¿no? Se recrea el pasado, pues el pasado porfiriano, porque pues es el que empata más con la idea que tenemos de aquello que puede resultar atractivo, la idea del kiosco y el parque como algo muy tradicional, aunque pues como ustedes saben, el parque es un inventor pues bastante moderno, ¿no?
Estos espacios, quiero que ustedes piensen en lo que les he mostrado hasta ahora, y estos espacios vacíos. O sea, la proliferación de fotos que toman tanto particulares, habitantes de la ciudad, como aquellas que se difunden en los medios para hacerle publicidad a la ciudad, siempre la muestran como un espacio vacío, en el que no hay habitantes. Entonces lo que tenemos es esta escenografía interminable para la selfie, el TikTok o la foto, ¿no? Quizás algunos de ustedes han visto en redes esto que ha proliferado en el último año, que muestran lugares que se promocionan de atractivo turístico y muestran cómo, bueno, pues están llenos de gente, pues a veces los colores no son los que estamos viendo aquí. O sea, no es que uno va a llegar a Campeche y el cielo va a estar de ese color, a lo mejor sí, a lo mejor no, pues el cielo cambia como en todas partes del mundo, ¿no? Y a veces, y a mediodía, pues va a haber una luz que no le va a permitir ver nada. Es decir, esta es una idealización, pero que termina por convencernos a todos de que así deben verse las ciudades, vacías y completamente perfectas, ¿no? Estas iluminaciones que tienen más de escenográfico que de peatonal, es decir, para quien circula por ahí, incluso puede ser incómodo o ayuda poco a la visibilidad, pero ciertamente vuelven mucho más, le confieren cierta belleza y cierta atmósfera a la edificación, ¿no? Hemos tenido incluso proyectos de volver a hacer la muralla que pues afortunadamente no pudieron ser llevados a cabo, ¿no? Pues seguimos viendo estas imágenes del espacio vacío. Bueno, ¿cuál es, ya para ir cerrando, porque creo que me estoy extendiendo mucho, cuáles son los resultados de esto? ¿Por qué no podemos vivir en una ciudad estetizada, en una ciudad ideal? Bueno, porque no está vacía, afortunadamente, pero tiende a vaciarse cada vez más. Verán, esto se ve pues muy agradable para visitar, pero imagínense ustedes vivir acá, salir de su casa y encontrarse esto. Y ya no hablemos de la noche y todos los elementos que esto conlleva. O que nos hayan convencido de que si tenemos una casa en el centro, esto no es Campeche, ¿eh? Que si tenemos una casa en el centro, debe lucir así, con todos estos elementos, con todo esto, bueno, con todos estos servicios, con estos detalles, con este lujo. Bueno, pues, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, yo no puedo tener esta casa, entonces lo que me conviene es venderla a alguien que sí la pueda tener, ¿no? Porque de lo contrario, estoy desperdiciando el espacio. Bueno, cuando en lugar de pensar, bueno, yo voy a habitar este espacio en las formas en las que me resulten más convenientes. Y aquí les quiero mostrar, digamos, las consecuencias. Esta es la población total de la ciudad de Campeche. Como ustedes pueden ver, lo que yo les decía, un crecimiento muy lento y que se empieza a acelerar a partir de 1950, pero que tampoco es así escandaloso en el crecimiento, se vuelve un poco más rápido a partir del 2000. Pero sobre lo que yo quiero llamarles la atención es que estamos hablando de una ciudad pequeña que tiene 249,000 habitantes y que ha sido capaz de recibir 233,000 habitantes, a 233,000 turistas en un año. Es decir, casi transitaron por la ciudad la misma cantidad de personas que habitamos la ciudad. Y esto no es un defecto. Lo que pasa es que tendremos que pensar en el costo en servicios, en el costo en habitabilidad y en la inversión que significa atender a 233,000 pacientes frente a lo que significa
significa atender a 250,000 habitantes. ¿Cómo? Aquí lo que queremos poner sobre la mesa es cómo conciliamos estos dos elementos. Desde la perspectiva que lo importante son los habitantes, la permanencia y que el patrimonio pueda pasar a la siguiente generación. Aquí, gracias, repito, a la arquitecta Aidamine Casanova, tenemos una gráfica de la dinámica de crecimiento poblacional en la ciudad, ¿no? Y como ustedes pueden ver, la zona del recinto y los barrios tradicionales, pues presentan los menores niveles de ocupación y de habitabilidad, ¿sí? Que es una consecuencia justo de esta idea. Y porque va en política pública, va también en normas de construcción y van generando ideas de que yo no soy capaz de habitar este espacio porque no puedo sostenerle ni darle el uso que se me está pidiendo, ¿no? Esto en números más claros, ¿no? El envejecimiento de la población, el gran número de viviendas abandonadas, tanto en el recinto amurallado como en los barrios tradicionales, la disminución en las unidades económicas, es decir, en estas pequeñas tienditas, restaurantes pequeños, zapateros, oficios, es decir, todos estos pequeños negocios van siendo expulsados del área patrimonial, una reducción de las personas económicamente activas en el recinto amurallado, un aumento cada vez mayor en la tasa de desocupación y algo que es una consecuencia directa y que afecta no solo en Campeche, sino en todas las ciudades particularmente, que es el incremento en el valor del suelo y una desmedida especulación inmobiliaria que hace que las personas consideren que su propiedad vale una enorme cantidad de dinero y que entonces prefieran mantenerla cerrada con el deterioro que esta implica para las estructuras antes que habitarla o rentarla en renta permanente. Y desde luego esto nos lleva a la pérdida de la población en esta zona que por otro lado y paradójicamente es la zona que concentra la mayor cantidad de servicios en cuanto a calidad, y no solo la mayor cantidad, sino también la mejor calidad. Es la zona más comunicada, es la zona más electrificada, es decir, es la zona que tiene más servicios, porque pues, es el núcleo de la ciudad, aunque ahora empieza a tener competencia con otras centralidades que se han ido construyendo más por la necesidad ciudadana que por una política pública o un diseño urbano pensado para la emergencia de estas otras centralidades, ¿no? Aquí pues podemos ver el crecimiento que fue bastante lento de la ciudad de Campeche desde su fundación hasta 1950 y cómo pues ya a partir de los 80s ya crece a una mayor velocidad, ¿no? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta forma de ver el patrimonio como una mercancía y la idea de mantener a la ciudad como un atractivo turístico, esta ciudad perfecta, sin un rayón, sin una brizna? Ojalá, la verdad es que los servicios públicos, en la medida en que se multiplica la necesidad de ellos, pues empiezan a fallar. Y es que varios autores ya han tratado el tema y afirman que la urbanización originada por el turismo se fundamenta en el consumo, el ocio, la diversión y el descanso. De manera que estas obras realizadas para el consumo de turistas no necesitan ofertar servicios básicos para la habitabilidad, es decir,
necesitan servir, bueno, agua y electricidad e internet, desde luego que sí, pero lugares de abasto, una red de transporte público eficaz y eficiente, un tejido social que demande diferentes oficios y diferentes servicios, pues no lo necesitan. Los turistas no necesitan este tipo de actividades. Entonces, cuando la política pública se orienta hacia ahí y no hacia la habitabilidad, pues vamos viendo un deterioro en el tejido social y que irremediablemente también va a incidir en el deterioro del bien patrimonial edificado, ¿no? Es decir, esto que se está promoviendo como el gran atractivo, pues no es. Estos edificios son la expresión física de las relaciones humanas y sociales contenidas. Si desaparecen las relaciones humanas que le dieron forma, tarde o temprano el edificio terminará también por desaparecer, ¿no? Entonces, pues, y con esto cierro, aquí por un lado, pensar la zona histórica como evidencia de un pasado lejano e impreciso, porque pareciera que no es un pasado que incluso nos es ajeno, porque no sabemos de dónde viene, es lo que permite pensarla como un producto económicamente explotable. Esta idea permea y marca los lineamientos de los planes y proyectos que sobre la ciudad ejecutan no solo las autoridades, sino también sus habitantes y los vecinos de la misma. En este sentido, estas imágenes que hemos visto y que he compartido con ustedes de representar a la ciudad histórica como un espacio vacío, inmutable y sin habitantes, y también como un producto de lujo que solo una élite y un pequeño y reducido grupo puede tener acceso, termina por expulsar incluso de la memoria colectiva a quienes la construyeron y le dieron forma, y físicamente a quienes hoy la habitan. De ahí la necesidad ahora de crear esto en el mundo del turismo, unas experiencias de las cuales se ha despojado por completo a la ciudad. Pues muchas gracias y espero que haya preguntas y comentarios. Con esto concluyo. Fue un placer platicar con ustedes y bueno, pues quedo en espera de sus comentarios. Hola, ¿me escuchas, Ivette? Ok. Muchísimas gracias, Ivette. Ha sido muy, muy interesante lo que nos has presentado. Y una problemática que todo el mundo quiere ir de vacaciones al Caribe. Todo el mundo se quiere ir de vacaciones a estos lugares fabulosos, repletos de lugares instagramiables. De hecho, es el nuevo verbo para todo el mundo quiere su foto del atardecer, el malecón, etcétera. Pero eso tiene un costo social y no solamente, bueno, solo un costo social, un costo también en recursos humanos, en recursos materiales, en recursos naturales. O sea, hay todo un impacto sobre esas vacaciones fabulosas que te avientas en el Caribe, que obviamente quienes lo vivimos son los que nos quedamos a vivir ahí, ¿no? O sea, no, para los que estos lugares no son un lugar de paso, sino son nuestros escenarios de pervivencia, y esto lo han vivido y particularmente las zonas del Caribe, y particularmente las zonas en donde ha habido un impacto específico del turismo de masas, ¿no? De este turismo que sobrepasa a la población, ¿no? O sea, que el tráfico, que los números que nos presentan son abrumadores, o sea, que el tráfico de turistas sobrepase o equivalga a la población local es bastante abrumador en ese sentido, ¿no? Y bueno, hay muchísimas felicitaciones desde las redes sociales, gente que te manda muchas felicitaciones por tu trabajo.
Y yo tengo una gran pregunta y tal vez esta tenga que ver con, yo un poco te tiro la provocación porque sé que estás haciendo cosas y estás pensando en eso. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros, ¿no? Desde el otro lado, ¿no? O sea, hay muchos proyectos para resistir y existir, pero ¿qué están haciendo ustedes desde estos grupos en donde están reflexionando sobre estas dimensiones? ¿En qué van ustedes? Bueno, justo lo que queremos y digamos hacia dónde van encaminados nuestros esfuerzos es a poner el foco en la importancia de la habitabilidad, de ciudades vivas porque sus habitantes permanecen ahí o que incluso se pueden implementar políticas públicas para el regreso para ser rehabilitadas, para que aquellos espacios que hoy están abandonados sean rehabilitados y además sean rehabilitados por un tejido social diverso y complejo como la sociedad que somos hoy y como estuvieron ocupadas en sus inicios. Pero sobre todo, estamos haciendo esfuerzos por llamar la atención de las autoridades por las cuestiones de la política pública, ¿no? Porque el que tiene más recursos, pues grita más fuerte, ¿no? Sobre parar este proceso en los barrios, o sea, donde todavía no ha ocurrido, pero ya está iniciando, pues frenarlo, ¿no? Sí, también queremos recuperar lo perdido, pero por lo pronto es urgente frenar lo que está ocurriendo. Y también llamar la atención sobre esto que es profundamente desigual, ¿no? Se habla del turismo y el desarrollo económico y que va a generar empleos. Y luego resulta que sí genera empleos, ¿no? Eso no lo vamos a negar, y que sí genera una derrama económica, pero que si no es acompañado de un proyecto de empoderamiento para la población y los habitantes, termina siendo una derrama que se concentra en muy pocas manos y a veces en manos de consorcios, de cadenas, de grandes consorcios que operan a lo largo del mundo, y la sociedad termina recibiendo solo los costos de ese supuesto desarrollo y perdiendo este espacio, ¿no? Incluso perdiéndolo a un nivel simbólico, o sea, cuando empieza a considerar que ya no puede ir ahí, porque ese es un espacio para el turista, ¿no? Entonces, pues estamos tratando de incidir en eso y haciendo un esfuerzo. A veces parece que estamos en el desierto, pero bueno, en algún momento lograremos que nos hagan caso. Me parece muy interesante y bueno, nos han abierto la posibilidad aquí de los micrófonos. Tenemos a Tere en la sala, a la doctora Laura, también Laura Muñoz también en esta sala del StreamYard. Y me parece, creo que muy pertinente lo que estás trabajando y lo que se está haciendo y cómo se están intentando reconciliar estos escenarios. Y bueno, de pronto pareciera que le estamos hablando a David contra Goliat, ¿no? O sea, es esta eterna lucha frente a grandes compromisos económicos que van adquiriendo los gobiernos. Y creo que una de las cosas más interesantes que nos tocó ver ahora, en que estuvimos ahí, es este tren que va a atravesar, por ejemplo, junto al malecón, ¿no? O sea, ya no solamente es la ampliación del malecón y ganarle terreno al mar, sino ahora este tren que se suma y cómo esto conecta con el Tren Maya. También, ¿no? Que va a traer, o supuestamente tendría más gente a estos lugares. O sea, la idea es todavía de lo que ya hay, más todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a contener, ¿no? O sea, todavía no hay como claramente en ese sentido. Y me pregunto a los que nos quedamos, porque quedarte ya hay que resistir, o sea, seguir existiendo en estos espacios se vuelve un escenario de resistencia, ¿no? O sea, en seguir viviendo cuando ya todo, o sea, seguir siendo una casa cuando ya todo alrededor es un Airbnb, donde ya no tienes vecinos,
porque tus vecinos son gente de paso, son ciudades, sobre todo los que están intramuros, o aquí en el caso de Mérida, los que están dentro de la ciudad, de la parte del centro histórico, en donde ya no tienes vecinos, en donde ya no hay ningún tejido social, porque ha sido sustituido para el turismo. Y te quedas ahí con tu casita de 2x2, bueno, exageré, ¿no? No de 2x2, pero bueno, quedas con tu casita en medio de todo eso, con cada vez servicios más caros, cada vez servicios más imposibles, porque la recolección de basura cambia, y con una crisis de los recursos, porque hay problemas de agua, hay problemas de luz, hay problemas en este sentido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que están proponiendo los gobiernos o qué políticas se están proponiendo para atender esta situación? O sea, en este escenario. ¿Qué saben ustedes de lo que se está haciendo ahora en términos de políticas públicas? Bueno, creo que aquí quiero hacer también una acotación. El costo cultural es altísimo. O sea, si no se planea, si la política pública no incide, el costo cultural es altísimo porque el turismo espera el mismo comportamiento en todo el mundo. Entonces, incluso la comida tiene que modificarse, los horarios, las costumbres, todo tiene que modificarse para cumplir con la expectativa del turismo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la política pública. Me parece que en este sentido, la crisis a nivel mundial, la crisis del turismo, y quizás también es que, aunque el turismo se iba volviendo cada vez un asunto más de masas, o sea, el turismo masivo iba creciendo, pues nadie esperó esto que ocurrió después de la pandemia, ¿no? O sea, un verdadero frenesí por ir de un lado al otro, y desde luego la incorporación del mercado asiático al turismo, bueno, eso ya lo mueve a otra velocidad, ¿no? Entonces, y creo que la crisis, los problemas, lo difícil que hizo la vida para ciudadanos y en particular de ciudades como Valencia, bueno, Venecia es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Siempre se le refiere como lo peor que puede pasar, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es que, por ejemplo, en Barcelona literalmente están enfrentándose corporalmente con los turistas, ¿no? Ya no solo vemos manifestaciones y marchas contra el hospedaje temporal, a tal grado que la autoridad se vio obligada a regularlo, ¿no? En la Ciudad de México vemos que está iniciando un movimiento por la exigencia de regularizar este espacio pues central de la ciudad que abarcaría pues como la delegación Cuauhtémoc, este primer anillo de la ciudad que se volvió casi imposible, y desde luego lo mismo ocurre con Mérida y sus procesos de gentrificación y esta expulsión permanente. Entonces me parece que el descontento social, estas ciudades que de pronto se dan, y estamos hablando en el caso de Barcelona, de ciudades que habían vivido el turismo por décadas, ¿no? Y que de pronto sienten que están siendo despojadas de su ciudad, porque eso es finalmente lo que pasa, que te despojan de tu ciudad. Están reaccionando con violencia y obligando a las autoridades a tomar medidas, ¿no? Entonces, lo que esperemos es que la política pública, el paradigma del desarrollo y de cómo usufructuar una ciudad, pues empiece a cambiar y empiece a reflejarse en las políticas públicas, ¿no? Y en una reapropiación de las ciudades por parte de quienes en ellas habitamos. Es que el desarraigo con respecto a la ciudad que uno habita, aunque puede parecer
parece absurdo, no lo es tanto, y tiene implicaciones importantes. No quiero sonar como del siglo XIX, de que yo en mis tiempos, pero este desarraigo es lo que hace que la gente no cuide la ciudad, no cuide los servicios, porque finalmente no es suya, ¿no? Tenemos dos comentarios que nos han hecho llegar en Facebook. Cristos Emanuel nos comparte tema interesantísimo. A mí personalmente me hace pensar en lo paradójico que ha resultado la modernidad, justamente lo que comentabas, ¿no? Tomando como referencia el título de la exposición, parece que el progreso termina por segregar, configurar, incluso reimaginar